La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio para esta serie, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, que dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pieza número 46 de este rompecabezas, que corresponde a la primera carta a los Corintios. Texto introductorio a la primera carta de Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Autor, el apóstol Pablo. Fecha antes del año 70 después de Cristo, alrededor del año 55 después de Cristo. Vamos a dividir los 16 capítulos de esta carta en 3 secciones. Capítulo 1 al 11, correcciones doctrinales. El título de esta sección, capítulos 1 al 11, es correcciones doctrinales. El apóstol Pablo corrige algunas doctrinas, algunas actitudes, situaciones específicas que estaban sucediendo ahí en Corinto. Capítulos 12 al 14, los dones y el camino más excelente. Y tercera parte, capítulos 15 y 16, la esperanza de la resurrección. Detalles esenciales de la carta. 3 años después de haber estado en Corinto, en Hechos capítulo 18, podemos ver la narración de el momento en que el apóstol Pablo está en Corinto. Pablo se encontraba en Éfeso. 3 años después de esto, Pablo se encontraba en Éfeso enseñando, y una delegación de líderes de la comunidad de Corinto fue a visitarle para pedir su consejo acerca de serios problemas y desorden en la comunidad de Corinto, una ciudad con mucha perversión, donde Yeshua le dice a Pablo que tenía mucho pueblo. Esto es algo que parecería increíble. ¿Cómo es posible que en una ciudad con tanta perversión, con tanta inmoralidad, lugar donde se encontraba el templo de Afrodita y tanta perversión, cómo es posible que en un lugar como lo que sería actualmente Las Vegas o algo así, cómo es posible que Yeshua se le aparece al apóstol Pablo y le dice: no temas, quédate aquí, nadie podrá echarte mano? Porque Pablo estaba muy preocupado, estaba viendo mucho fruto en Corinto. Y bueno, Pablo estaba preocupado, sin duda. Pablo estaba temeroso, porque es por eso que Yeshua se le aparece en visión y le dice: no temas. Y seguro que Pablo estaba temiendo, porque bueno, ya le había pasado anteriormente en Listra, que ante el fruto de su ministerio hubo mucho fruto, pero con el fruto, con la multiplicación del mensaje, pues también vinieron problemas. Lo apedrearon en Listra. Después en Filipos también hubo fruto, pero tuvo un alto precio. Lo llevaron a la cárcel, lo azotaron, y bueno, el fruto de eso al final fue la salvación del carcelero de Filipos. Y luego aquí en Corinto pues estaba viendo mucho fruto. Entonces ya Pablo sabía que fruto equivalía a persecución, a pedradas, o sea, él sabía que eso iba a tener consecuencias. Sin embargo, en una visión, Yeshua le dice: no temas, aquí no te va a pasar nada. Y de ahí se desprende un principio muy lindo, que en ocasiones Dios nos va a librar de los problemas, y en ocasiones Dios va a estar con nosotros en los problemas.
¿no? Entonces, bueno, pues ahí estaba en Corinto, mucha perversión, mucha inmoralidad, una ciudad donde había mucho dinero por ahí, pasaba mucho dinero por ahí, una ciudad muy comercial. Y Yeshua le dijo, quédate aquí porque aquí tengo mucho pueblo. ¿Cómo puede ser que había mucho pueblo de él ahí en Corinto? Entregados a los placeres, a los deleites de este mundo. Bueno, precisamente porque cuando una persona tiene un vacío de Dios, y esa es la característica de las ovejas. La característica de las ovejas que le pertenecen a él es que fueron diseñadas, fueron creadas para alabanza, para gloria de Dios. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. O sea que cada oveja del pueblo de Dios que le pertenece a él fue diseñada de una manera especial. Y el diseño de esa oveja implica que tiene un gran vacío dentro de sí, un gran vacío en su alma, una gran necesidad de encontrar paz, de encontrar alegría. Tiene una gran necesidad de eso. Y al no conocer a Dios o al no haber tenido un encuentro con Él, se trata de llenar ese vacío, ese hueco, a través de las cosas de este mundo. Entonces, eso es lo que le lleva a andar en Las Vegas de aquel tiempo. O sea que nos podríamos sorprender al ver que en Las Vegas, en esos lugares de tanta perversión, es donde están muchas ovejas perdidas de la casa de Israel en búsqueda de lo que solamente Dios les puede dar. Y bueno, pues se encontraban ahí en Corinto muchas ovejas. El Señor le dice, quédate aquí, y ahí se quedó Pablo un poco de tiempo. Después de ahí se fue a Éfeso, y la comunidad que fundó en Corinto pues ya estaba viviendo con ciertos problemas, ciertas circunstancias, y es por eso que aquí van esta delegación de líderes a hacerle algunas preguntas. En respuesta a esto, Pablo les escribe por lo menos una carta anterior, la cual ya no existe, no tenemos esa carta anterior, pero se menciona en 1 Corintios capítulo 5 versículo 9, y después esta llamada 1 Corintios. O sea que en realidad esta no sería la 1 Corintios, esta sería la segunda o la tercera, porque algo les escribió antes el apóstol Pablo, pero bueno, es la única que tenemos junto con la de Corintios, por eso es 1 y 2 de Corintios. Los temas que tratará esta carta incluyen la división dentro de la comunidad, inmoralidad, asuntos legales entre los miembros, excesos y falta de respeto en la celebración de la Pascua, falsas doctrinas sobre la resurrección y exhortación a la generosidad y apoyo a los creyentes pobres en Jerusalén. Ese es el tema a nivel general de la carta. Y en la primera sección, capítulos 1 al 11, vamos a ver algunas correcciones doctrinales que Pablo les escribe a esta comunidad. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 13, dice lo siguiente: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Se están peleando, está habiendo ahí conflictos entre ustedes. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y bueno, pues ahí se estaban como que gloriándose o presumiendo a quién le pertenecían. Y como todo griego, como toda persona educada en la filosofía griega, su búsqueda, la búsqueda de los griegos era por sabiduría, era saber a ver quién sabía más. Cuando el apóstol Pablo estuvo en Atenas, dice que fue ahí al Areópago y había filósofos, estaban los epicúreos, estaban los estoicos, y estaban ahí discutiendo, y dice que los atenienses en ninguna otra cosa se entretenían que en estar viendo a ver algún nuevo conocimiento, alguna nueva sabiduría. Entonces, esa era característica, y escucha bien esto, eso es característica, eso es el legado de la filosofía griega.
El legado de la filosofía griega es la exaltación del conocimiento, la exaltación de la sabiduría, la exaltación de a ver quién se le ocurren nuevas ideas, nuevos misterios. Esa es la exaltación de la filosofía griega. Entonces, estos corintios vienen de ese contexto de exaltar al que sabe más, al que tiene una nueva revelación, y arrastran eso a la comunidad de creyentes, y por eso algunos empiezan a jactarse de que no, Pablo sabe más. Otros, no, Apolos es un súper predicador. Ya ahí en el libro de los Hechos se menciona a Apolos, que era un líder que era muy elocuente a la hora de predicar. Otros decían que seguían a Cefas, a Pedro, y otros decían, bueno, yo a Cristo. Entonces, esto es típica característica, y si lo trasladamos a nuestros tiempos, el hecho de que haya diferentes denominaciones, no, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy presbiteriano, yo soy metodista, yo sigo a Joel Osteen, no, yo sigo a John MacArthur, no, yo sigo a tal, o sea, es la misma actitud de aquella época, fruto ¿de qué? De la exaltación de la sabiduría, del pensamiento griego. Ese es pensamiento griego. Jactarse, gloriarse en la sabiduría de los hombres, en la fuerza de los hombres. Por eso el tema de las olimpiadas y a ver quién es más fuerte, quién es más rápido, quién es más poderoso, quién sabe más, quién es más intelectual, ¿no? Y entonces eso es lo que está aquí atacando el apóstol Pablo y pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y bueno, pues aquí les dice, Cristo no está dividido. O sea, no tendrías que estar rindiendo lealtad o fidelidad a un hombre en particular. Es Cristo al que debemos serle fiel. Él es nuestro máximo maestro. Y es lo que dice, fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. Más adelante, versículos 19 al 29, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y aquí va a presentar la alternativa al pensamiento griego de búsqueda de sabiduría. ¿Cómo podemos, aún hoy en el siglo XXI, despojarnos de la mentalidad griega, de la filosofía griega, de la manera de pensar griega? ¿Cómo podemos despojarnos de eso? Aquí está el secreto. El secreto está en 1 Corintios 1, 18 al 29. Ahí, a partir de aquí, va a empezar a explicar Pablo cuál es la máxima sabiduría o el antídoto en contra de esta jactancia en el ser humano. Esta jactancia, esta búsqueda de la superioridad del ser humano se acaba en lo que va a escribir a continuación el apóstol Pablo. 1 Corintios 1, 18 al 29 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y bueno, es una locura que el que quiere reinar se deje humillar, se deje que se burlen de él y vaya a una cruz como un delincuente. Esto es algo totalmente en contra del pensamiento humanista, de la ley de la jungla, de la ley del más fuerte, de la ley del que quiere jactarse sobre los demás. Esto es una locura. Dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Fíjense lo que dijo Dios para acabar con el orgullo, la arrogancia del ser humano. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Pregunta el apóstol Pablo. O sea, si Dios dijo que iba a destruir la sabiduría de los sabios, iba a desechar el entendimiento de los entendidos, la pregunta de Pablo es ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? O sea, el que se pone ahí a hacer debates. Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esto hay que subrayarlo. Verso 21, hay que subrayar lo que dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, no es por que un doctor en Harvard, un doctor en teología, un doctor en divinidades te convenció, sino es por la locura
de la predicación. Y dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahí está. Los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, y wow, esto nos tiene que taladrar en lo más profundo del corazón. Si tú estás cayendo en el mismo error de estos corintios, de buscar a ver quién es el erudito que me va a explicar, a ver quién es el que tiene más títulos, a ver quién es el que sabe más idiomas, a ver quién es el que más ha viajado, aquí claramente el apóstol Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese es el centro de nuestra predicación. Ese es el antídoto en contra de la jactancia, del orgullo, de la arrogancia, del que se presenta como sabiéndolo todo, o sabiendo mucho, o comparándose con los demás. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí está la sabiduría más elevada de la historia. Cristo crucificado. Y dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Miren su llamado. A ver, piensa en ti mismo, piensa en tu llamamiento, y recuerda esto, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Por algo no eligió dentro de sus discípulos a los grandes escribas, a los grandes eruditos, a los sacerdotes de su época. Por eso eligió a unos viles pescadores, a unos hombres del vulgo que cuando los escuchaban hablar, dice ahí que el Sanedrín, los líderes de la nación, cuando escuchaban hablar a los discípulos, reconocían que habían estado con Yeshua. Y de hecho eso era lo que les sorprendía, que al haber sido hombres pescadores, hombres del vulgo, no de grandes letras, no de gran preparación, el hecho de que hablaban con tanta autoridad, citando las escrituras, eso les daba el testimonio de que lo que están hablando era sobrenatural. Así que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y aquí podríamos preguntarnos, bueno, pero también eligió al apóstol Pablo para predicar a los gentiles. Y el apóstol Pablo era un erudito, no nada más en el pensamiento, en la fe hebrea, sino también era todo un intelectual y era un erudito también en el ámbito griego. Pero elige nada menos que a este hombre erudito para irle a predicar a los gentiles, de manera que de nada le serviría todo su intelecto y toda su preparación, de nada le iba a servir, porque si ponen a Albert Einstein a enseñar en un kinder, de nada sirve todo lo que sepa, se va a tener que bajar al nivel de los niños y les va a tener que enseñar a su nivel. Y es exactamente lo que está expresando el apóstol Pablo. Lo vil, lo débil, lo que no es para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que, y aquí está la clave, verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Y continúa en el capítulo 2, y antes de pasar al capítulo 2, que esta frase quede grabada en nuestro corazón, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Que nadie llegue a pensar que le conoció, aprendió de él, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Que nos quede bien taladrado en nuestro corazón, que no fue nuestra inteligencia, no fue nuestra bondad, no fue nuestra capacidad intelectual la que nos hizo entender los grandes misterios proféticos de la Escritura, no fueron nuestros títulos, nuestra preparación, no, nosotros no le buscábamos. Nosotros no le buscábamos. Fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí.
nos tomó, se nos manifestó cuando no le buscamos, cuando no preguntábamos por Él. Y más adelante en 1 Corintios 2, 1 al 5 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Fíjense, aquí está el erudito Saulo de Tarso, el erudito discípulo de Gamaliel, el erudito hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, que tenía tanta información en su mente para apantallar a cualquiera de ellos. ¿Y qué dice? Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Cuánto ejemplo nos da el apóstol Pablo a nosotros y a los que nos dedicamos a exponer la palabra, que podemos llegar a jactarnos y podemos llegar a pensar que somos algo, que sabemos más que los demás? Y vean al apóstol Pablo diciendo: cuando fui con ustedes, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, a Yeshua el Mashiach, el Mesías, y a este crucificado. Ese fue el mensaje central del apóstol Pablo en Corinto, una ciudad donde abundó el pecado y donde Pablo les tenía que explicar cómo sobreabundó la gracia. O sea que el mensaje central del apóstol Pablo en todo ese tiempo que estuvo en Corinto era Yeshua, el Mesías sufriente, crucificado. Nuestro mensaje tiene que girar alrededor de eso. Y ese es el mensaje. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador del Mesías. Así que, bueno, aquí en representación Abigail de Buenas Noticias, en representación de la siguiente generación, recuerda esto. Recuerda cuál es tu mensaje central. Tu mensaje central como Mebaseret, como alguien que va a llevar la Besorá, la buena nueva, el evangelio. Tu mensaje central, Abi y siguiente generación que escuche: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Yeshua el Mesías y a este crucificado. Es la cruz. La cruz, como veremos más adelante, ahí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, lo sublime de Dios, está en la cruz. Y dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Fíjense aquí, contraste con el intelecto griego. Contraste con la retórica griega. A ver quién convence, a ver quién es más elocuente, a ver como un vendedor, a ver quién vende mejor su producto. Vean lo que dice el apóstol Pablo. No, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, yo no traté de convencerles, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dijo también él mismo en su carta a los romanos que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel que cree. Y es algo tan impresionante como el decirle a una persona que de tal manera Dios te amó, que con amor eterno te ha amado, por tanto te prolongó su misericordia. Es un mensaje tan breve, tan conciso. Dios te amó. Dios perdonó tus pecados. Dios no tomó en cuenta tus pecados. Murió en una cruz, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. O sea, ese mensaje concentrado tiene tanto poder como la dinamita. ¿Qué es lo que dice? Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No traté de usar argumentos, y es un muy buen principio. No te metas en argumentos, no te metas a discutir con los demás. Solamente preséntales la cruz. Solamente muéstrales el amor de Dios al haber levantado a su Hijo en la cruz. Y eso mismo dijo Yeshua: cuando el Hijo sea levantado, a todos atraeré a mí. Cuando el Hijo de Dios sea levantado, a todos atraeré a mí. ¿Por qué tuvo que ser levantado en una cruz? Para no contaminar la tierra. Esa era una de las razones por las que colgaban
maldito el que es colgado. ¿Por qué? ¿Por qué los colgaban? Porque aquel que era arrogante, orgulloso. De hecho, la condena para el orgulloso, para el arrogante, según la Torá, era ser colgado. Por eso es que Absalón quedó colgado por los pelos, por el orgullo, la arrogancia, colgado. ¿Por qué? Porque ni la tierra se puede contaminar con un arrogante, con un orgulloso. Y fíjense nada más, Yeshua, el que podía jactarse, el que tenía toda la sabiduría, fue levantado, y dice que cuando él sea levantado, entonces él atraerá a todos a él. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Más adelante en el capítulo 2, versículos 6 al 8, dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y esa sabiduría sublime de Dios, de que la exaltación solamente puede venir con humillación, esa Dios no se la reveló a los líderes, a los gobernantes de la época de Yeshua, porque si la hubieran entendido, no hubieran crucificado no habían crucificado al Señor de la gloria. O sea, Dios ocultó todo el tema de la humillación del Mesías para que se cumpliera el propósito que veremos más adelante. ¿Por qué él tuvo que ser crucificado? ¿Por qué él tuvo que morir nuestra muerte? Eso lo vamos a ver más adelante. Y ahí está escondida toda la sabiduría. Ahí están escondidos todos los misterios. Como dice Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 4, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Fíjate lo que dice: el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Te das cuenta? Su carta a los Colosenses está hablando de lo mismo. O sea, los filósofos de este mundo te tratan de convencer con sus argumentos elocuentes. Dice: ¿sabes qué? No necesitas de argumentos elocuentes, de grandes razonamientos, no. Solo necesitas entender por qué Cristo murió en una cruz por ti. Eso es todo lo que tienes que entender. Y una vez que entiendes eso, ahí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, y ahí está escondida la bomba atómica, la dinamita que cambiará tu vida para siempre. Así que eso es algo que puede cambiar tu vida. Eso es el poder de Dios que puede cambiar tu vida, y no tanta sabiduría que, como veremos en Corinto, por tanta búsqueda de filosofía, de sabiduría, de a ver quién sabía más, no podían detectar aspectos tan prácticos y tan sencillos de la vida diaria. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 5. Así que en el capítulo 3 continúa el mismo tema. Capítulo 3, versículo 1 al 11 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y fíjate aquí un síntoma de carnalidad. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esa es una señal de inmadurez, una señal de carnalidad. Yo sigo a este otro, carnalidad. Y pues es lo que vemos en las redes sociales, en los canales de YouTube, a ver quién tiene más miembros, a ver quién tiene más likes, etcétera. Y dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica.
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua el Mesías. Que nadie ponga su propia denominación con su nombre, no. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua el Mesías. Él es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de la congregación. No puede haber otro fundamento, no puede haber apellido. No puede ser soy cristiano, pero, o soy creyente, soy seguidor de Yeshua, pero también soy seguidor de este otro movimiento. No, no hay otro fundamento, el cual está puesto y es Yeshua el Mesías. Capítulo 4, versículo 1 al 7, dice, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y Abby, recuerda esto. Tu misión en la vida, tú y toda la generación en la que representas, recuerda esto, tu misión en la vida no es ser triunfadora, no es ser exitosa. Tu misión en la vida es ser hallada fiel. No nos va a decir el Señor cuando lleguemos a su presencia, bien, buen siervo, exitoso, triunfador, eres un triunfador. Fíjate, tanto se hace énfasis en, y tristemente, dentro de la misma iglesia, tanto énfasis en alcanza tus sueños y sé exitoso y sé próspero y todas esas cosas que son filosofía griega. Es pensamiento griego. Vemos cómo el mensaje, tristemente, dentro de la iglesia se ha infiltrado y es filosofía griega. Motivación, alcanzas tus sueños, triunfador, etcétera. Tú, convence, tú, sabiduría, adquiere conocimiento. No. Ese conocimiento es vano, ese conocimiento solamente produce contiendas, solamente produce envidias, celos, carnalidad, etcétera, etcétera. Así que no se trata de eso, se trata de ser hallado fiel. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, dice el apóstol Pablo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, nadie se jacte, nadie diga, ay, este es mejor que otro. No, solo Dios puede juzgar. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis, fíjate lo que dice de él y de Apolos. Fíjate lo que les dice, verso 6, súper importante el verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. ¿Qué se dice de Apolos en el libro de los Hechos? Que era un varón elocuente a la hora de predicar, poderoso en las Escrituras. Y dice, todo esto que he estado diciendo es como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. A no pensar más. O sea, sigan el ejemplo de Apolos y el mío. ¿Cuál es el ejemplo? No traten de pensar más de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque eso ya va a producir jactancia. Si tú dices, mira, esto que está escrito acá, a mí Dios me reveló qué significa esto, y te vas a echar todo un rollo de lo que tú dices que el Señor te reveló, y la pregunta muy sencilla sería, sí, ¿y eso que dices de dónde, con qué lo fundamentas? O sea, muéstrame en las Escrituras ese sueño o ese alucine que estás diciendo, muéstrame dónde está en las Escrituras. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Ok, Apolos era elocuente, poderoso en las Escrituras. Cuando él predicaba, demostraba con las Escrituras lo que estaba diciendo. Igual el apóstol Pablo, demostraba con las Escrituras lo que estaba diciendo. Así que, ¿cuál es la enseñanza? No vayas más allá de lo que está escrito. Y eso es justo lo que produce la arrogancia, la jactancia. Infinidad de veces he escuchado a alguien decir, no, es que lo que realmente significa este pasaje es esto y esto y esto. Sí, ¿y eso de dónde lo saca? No, pues es que revelación divina. No tiene mucho sentido eso.
No vayas más allá. Una cosa es que digas con toda humildad, digas, sabes que mira, yo pienso que esto que está escrito aquí, me imagino que tiene que ver con esto y con esto y con esto. Pero una cosa es decirlo así y otra cosa es decir, no, te significa esto. Y ahí donde dice, no, pues eso lo digo yo. No. Si no está escrito, no pienses más, no vayas más allá de lo que está escrito. La escritura es nuestra máxima autoridad en materia de fe y doctrina. Y dice, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? O sea, entonces ya no hay manera de jactarte. Si lo único que estás haciendo es leyendo la escritura, pues ya nadie te puede aplaudir. Ya nadie puede decir, ¡ay, wow, qué gran revelación, Joseph, estás impresionante! No, yo no estoy haciendo nada, solo estoy leyendo lo que está ahí, solo estoy citando lo que dijo Pablo, estoy citando lo que dijo Isaías, estoy citando lo que dijo Daniel y solamente estoy uniendo lo que ellos dijeron. Eso también lo puedes hacer tú. O sea, eso no es que yo sea más espiritual o más inteligente, lo que sea. Eso lo único que muestra es que quizás tengo un poquito más de tiempo que muchos. En el mundo de los ciegos el tuerto es rey. Pero si tú pasas un poco de tiempo y si tú dedicas tiempo, puedes hacer exactamente lo mismo y puedes unir los mismos cabos que yo estoy uniendo. Tú también lo puedes hacer. O sea, no hay nada de grandeza en un expositor que pues a eso se dedica y que lleva años estudiando la palabra y que cita textos, wow, no es que qué bárbaro, qué erudito, qué increíble, no. Simplemente lleva años haciéndolo, ¿no? Es como si ves a un gran músico, a un gran deportista, digo, ¡ay, qué grande, qué de otro planeta! No. O sea, es una persona disciplinada o que lleva muchos años haciéndolo y, bueno, pues, en el caso de alguien que está exponiendo la escritura, bueno, ¿de qué se tiene que jactar o de qué tiene que ser distinguido si lo que está haciendo lo recibió? O sea, dice, y si lo recibiste, y si solamente estás diciendo lo que está escrito y lo recibiste por su gracia, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te glorías como si esto lo inventaste tú? Ya inventaste el hilo negro, ya descubriste esta revelación. No, simplemente está escrito. Y Zacarías 9:9 al 13 es una profecía contundente que nos habla de cómo acabar y cómo Dios acabaría con el espíritu de Grecia. Fíjate cómo dice que Dios acabaría con el espíritu de Grecia, Zacarías 9:9 al 13. Y acabaría con el espíritu de Grecia de una manera sublime, más allá de lo que humanamente hubiésemos pensado. Porque ¿cómo es que un imperio o un gobernante vencía a otro? Pues la ley del más fuerte, llegaba, aplastaba, humillaba, llegaban en su corcel blanco, cuando entraba el emperador de Roma, cuando entraba el faraón, pues llegaban en tremendos caballos briosos. Pero aquí vamos a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, cómo se presentaría. Zacarías 9:9 al 13. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín, cuando esto suceda, Efraín que se jactaba en la abundancia, en los carros, en los caballos, de Efraín destruiré los carros y los caballos. O sea, Efraín cuando entienda al cordero montado en un burro que representa al mismo Efraín, cuando Efraín comprenda eso, dice, de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva, y yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado, o he estirado para mí, a Judá como arco. Y ahí está. ¿Quién es el arco que va a disparar? Judá, la tribu de Judá. O sea, de la tribu de Judá viene el arco que va a lanzar a Efraín como flecha. He entesado para mí a Judá, o sea que el máximo representante de la casa de Judá. ¿Quién es el máximo representante de la casa de Judá? ¿Quién es el rey de los judíos? Yeshua. O sea, Yeshua es el arco que con su ejemplo de haber bajado en un burrito manso y humilde, ese ejemplo es el que va a acabar con la arrogancia de Efraín, y entonces Efraín será una flecha
y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. ¿Cómo va a vencer el espíritu de Grecia Efraín? Siguiendo el ejemplo del arco, siguiendo el ejemplo de quien le lanza, y es siguiendo el ejemplo de aquel que siendo rey, que haciendo rico, se hizo pobre y bajó manso y humilde. Con mansedumbre, con humildad, vas a vencer la arrogancia del humanismo greco-romano. Y ¿qué produce esa jactancia y esa sabiduría humana? ¿Qué produce? Bueno, en el capítulo 5 es humillada esa jactancia de los corintios de estar compitiendo a ver quién sabía más. ¿De qué les servía toda esa sabiduría, toda esa jactancia? ¿De qué les servía si en el capítulo 5 se habla de un caso de inmoralidad que el apóstol Pablo dice que de ese tipo de casos ni siquiera entre los gentiles se hablaba, como que un hombre estaba en incesto viviendo con la esposa de su papá? Entonces te das cuenta cómo la sabiduría de los hombres, como la jactancia de los hombres, en casos tan prácticos como aspectos de ética, de moral, ¿de qué te sirve toda esa sabiduría, toda esa jactancia, si no eran capaces de poner orden en un caso tan escandaloso como que un hombre ahí estaba en incesto con la madrastra? Entonces con ese capítulo 5, Pablo humilla toda su jactancia y su arrogancia, diciendo, pues no que muy sabios, no que muy conocedores de todos los misterios divinos, no son capaces de tratar un asunto tan simple como esta inmoralidad. Y con eso les hace que se cierre la boca, como escribió también en su carta a los romanos, para que toda boca se cierre y caiga bajo el juicio de Dios. Y bueno, pues toda esa inmoralidad y toda esa perversión que se estaba viviendo en Corinto también fue contexto muy importante para que Pablo escribiera su carta a los romanos, ya que Pablo escribe su carta a los romanos desde Corinto. Y todas estas perversiones, toda esta corrupción le dio el pensamiento, el contexto al apóstol Pablo para escribir la carta a los romanos. En el capítulo 6, podríamos resumir el capítulo 6 en dos temas. El primer tema es: la ropa sucia se lava en casa. La ropa sucia se lava en casa. Estaba habiendo pleitos entre los miembros de la comunidad. Fíjate nada más, una comunidad carnal, una comunidad que se están jactando a ver quién sigue al mejor expositor, al mejor maestro. Está habiendo ahí casos de inmoralidad y también se están llevando a tribunales porque se están defraudando unos a otros. Está habiendo ahí pleitos quizás por cuestiones económicas o algún tipo de pleito legal entre ellos. ¿Y qué estaban haciendo? Se estaban demandando. Pero se estaban demandando en los tribunales de Corinto. O sea, en vez de solucionar el asunto interno ahí en la comunidad, y esta es una de las preguntas que me han hecho, ¿sería lícito demandar a un hermano en la fe que a lo mejor hizo en un negocio o en alguna sociedad y te defraudó, quedó mal? ¿Sería lícito demandarle legalmente? Bueno, aquí está la respuesta. La respuesta del apóstol Pablo es: la ropa sucia se lava en casa. O sea, ¿cómo es posible que estás dando testimonio ante los incrédulos de un mal testimonio a los incrédulos? Y por eso ha caído en tanto descrédito la fe. ¿Por qué? Porque a los incrédulos ven que se están peleando entre ellos, está habiendo pleitos legales entre ellos. Pues imagínate qué testimonio es eso para los que están fuera, ¿no? Entonces lo que enseña el apóstol Pablo es más bien dos cosas. Número uno, que no hay líderes, no hay gente sabia dentro de la comunidad que atienda esta situación. O sea, ¿por qué tienes que ir a tribunales de incrédulos, de paganos, que no tienes tú gente suficientemente sabia, suficientemente madura dentro de la comunidad para arreglar estas cosas? Ese es el principio que enseña. O sea, no salgas de la comunidad para arreglar cosas internas de la misma comunidad. Y da un ejemplo, dice: si nosotros, el destino que Dios tiene para los creyentes es que vamos a juzgar a los ángeles, eso es lo que dice en el capítulo 6, o sea, el destino de los creyentes será juzgar a los ángeles. Dice, y si vamos a juzgar a los ángeles,
¿Qué no podemos juzgar cosas más sencillas de que pidió dinero prestado, lo que sea, o alguna cosa de que se defraudaron? Y les dice el apóstol Pablo, dice, ¿qué no pueden mejor soportar el agravio? O sea, ¿qué no pueden ya perdonar? O sea, hubo algún agravio, a lo mejor económico, lo que sea. ¿Qué no puedes ya simplemente perdonar? En vez de ser de tropiezo y llevar un mal testimonio y hablar mal del nombre de tu Salvador. O sea que el principio es, traten de arreglarlo, y si no lo pueden arreglar, pues ya mejor sufran el agravio por encima de dar un mal testimonio a los incrédulos. Y concluye el capítulo 6 hablándoles sobre la fornicación, diciéndoles que huyan de la fornicación, porque bueno, en Corinto, imagínate, Corinto, donde estaba el templo de Afrodita, donde alrededor de 1,000 prostitutas cada noche recibían a los que iban a rendir culto a través de la prostitución y todas esas cuestiones, pues entonces estaba ahí atestado de pornografía en vivo y a todo color. Y entonces el apóstol Pablo les dice, ¿qué no saben que ustedes, sus cuerpos son templo del Espíritu Santo? Entonces les dice, huyan de la fornicación. Cualquier pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y les da la solución. ¿Cuál es la solución para una sociedad tan corrompida, tan sexualizada, tan clavada en toda la onda de pornografía? ¿Cuál es la solución? La solución está en el capítulo 7, el matrimonio. ¿Ok? Es ahí donde les dice 1 Corintios 7, 1 y 2, en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, por las fornicaciones, por todo lo que está pasando, por toda la perversión que hay, mejor que cada quien tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ahora, ¿por qué dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, si Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo? O sea, parecería que aquí Pablo está contradiciendo lo que Dios dijo en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Por qué aquí Pablo dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer? Bueno, esto es en el contexto de todo, tendríamos que leer todo el capítulo 7, no nos vamos a meter en eso, pero en resumen, el capítulo 7, el contexto es lo que Pablo piensa que es inminente, y es el retorno del Señor. Para Pablo era inminente el regreso de Yeshua, y creo que Dios tiene la intención, y Dios siempre ha tenido la intención, de que pensemos que su regreso es inminente. O sea, creo que deliberadamente Dios le hizo pensar a Pablo y a todos los apóstoles y a todos los creyentes de cada generación que su retorno es inminente. Yo creo que nos conviene pensar que su retorno es inminente. ¿Para qué? Para que busquemos primeramente su reino y su justicia y todo lo demás venga por añadidura. Entonces, por esa convicción que el apóstol Pablo tenía de que ya era inminente, dice, ¿sabes qué? Mejor quédense como yo. Él se quedó sin casar para dedicarse de lleno al Señor. Tuvo que haber sido casado en algún momento de su vida. Tuvo que haber estado casado, porque si votó a favor de la muerte de Esteban, eso implicaba ser casado, o sea, para ser miembro, tener voto en el Sanedrín y todo, implicaba que tenía que ser casado. Entonces, ¿qué pasó con su esposa? No lo sabemos. Quizás enviudó, quizás su esposa lo dejó por su fe. Hay diferentes especulaciones de qué pasó con ello, pero el punto es que él pues está aconsejando que se queden como él, pero dice, a causa de las fornicaciones, si no tienes don de continencia, pues mejor cásate, porque es mejor casarte que estarte quemando, ¿no? Entonces, de eso trata el capítulo 7, de sus consejos, de mandamientos, legislación para los que están casados, también para los que se quieren divorciar y cuáles son las legislaciones. No me voy a meter en cada detalle de eso ya está tratado en el nivel intermedio, en el estudio verso por verso del Instituto Bíblico, pero ese es el tema del capítulo 7. El capítulo 8 exhorta a no ser piedra de tropiezo al creyente. El creyente es exhortado para no ser piedra de tropiezo con respecto a la idolatría y a las celebraciones paganas. Ahí
se habla de la carne sacrificada a los ídolos, el ídolo no es nada, etcétera. Entonces, legisla el apóstol Pablo y da su interpretación de cómo manejar el vivir en un mundo entregado a la idolatría y cómo comportarse en medio de festividades, celebraciones paganas, cómo mantenerse fiel al Señor y evitar ser tropiezo a otros. En el capítulo 9, él empieza a tratar algunos rumores en cuanto a lo que se decía de él. Había rumores de que él estaba sirviendo a los corintios o hacía lo que hacía por interés económico. O sea, como que las cosas las hacía por interés económico. Entonces, como él conocía esos rumores que había con respecto a él y que algunos estaban aprovechando de usar la fe como un medio para enriquecerse, entonces Pablo decide, en Corinto específicamente, decide trabajar, decide predicarles gratuitamente para que nadie lo acusara de que les estaba predicando por un interés económico. Y por eso en 1 Corintios 9:18 dice: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea, aunque dice en el capítulo 9 que el obrero es digno de su salario y que el que predique el Evangelio puede vivir del Evangelio, él, para no ser piedra de tropiezo a los corintios, justamente en el capítulo 8 habló de no ser piedra de tropiezo, él, para no ser piedra de tropiezo, dice: yo no les cobro nada, yo no les estoy pidiendo dinero, yo trabajé y gratuitamente les presenté el Evangelio. El capítulo 10 es una exhortación a conocer la historia de Israel para no caer en los mismos errores. No quiero que ignoren, y empieza a hablar acerca de todo lo que pasó Israel en el desierto. Y en el versículo 11 y 12 de este capítulo 10 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque pues esos israelitas salieron de Egipto, pensaron que ya la libraron, pasaron el Mar Rojo, estuvieron en el monte Sinaí, parecía que ya todo estaba increíble. ¿Y qué pasó? No entraron a la tierra prometida. Y ahí concluye el capítulo 10. El capítulo 11 nos habla de principalmente dos temas en el capítulo 11. Número 1, leyes de modestia para distinguirse de los paganos de Corinto, de la gente que no estaba en la fe. Por ejemplo, las mujeres traían el pelo suelto, ahí como la canción una canción, bueno, no voy a decir ni de quién, pero hay una canción del pelo suelto. Entonces, traer el pelo suelto era sinónimo como de liberalidad, ¿no? Ya no tanto aplicaría, porque algunos tratan de trasladar el contexto cultural del capítulo 11 de 1 Corintios a nuestro contexto del siglo XXI, que ya no tiene que ver. Ya tú ves a una mujer con el pelo suelto y ya no te imaginas a una prostituta del templo de Afrodita, ¿me entiendes? O sea, ya es lo normal. Entonces no podíamos transferir lo que está pasando en 1 Corintios 11 al siglo XXI. Ya son cosas diferentes. Podíamos aplicar el principio a otras cosas. Podíamos aplicar el principio simplemente a que las mujeres se vistan de manera modesta. Incluso dice que a causa de los ángeles. Ahí en 1 Corintios 11 dice que las mujeres tienen que tener una señal de autoridad, una señal de modestia por causa de los ángeles. ¿Y por qué dice por causa de los ángeles? En referencia a Génesis capítulo 6, donde dice que los ángeles vieron que las mujeres eran hermosas y cohabitaron con ellas. Entonces, Pablo, en referencia a ese texto, dice: las mujeres sean modestas, no nada más porque hay hombres que andan como leones rugientes buscando a quien devorar, sino también por causa de los ángeles. O sea, porque hay un mundo espiritual y esos ángeles pueden tener influencia en ti. Entonces, ese es uno de los temas que trata en el capítulo 11. También trata el tema de los hombres que tienen que mostrar una señal de hombría, que tiene que haber diferencias. Todo el contexto en realidad es como que estén muy marcadas las diferencias. Mujer, mujer, hombre, hombre. El hombre es la gloria del Mesías, de Yeshua. Y ese es el tema, como que modestia
y benditas diferencias, ¿no? Y cierra el capítulo 11 con una distorsión que se estaba teniendo en la fiesta de Pesaj. La fiesta de Pesaj se estaba convirtiendo en un bacanal, en un reventón tipo los griegos, tipo los templos griegos. Y bueno, pues todos estos corintios venían de ese contexto de borracheras, de orgías, de todas esas cosas, y pues llegan acá, y aunque empiezan a cambiar, pues en la festividad de Pesaj, en vez de que el énfasis de Pesaj sea la muerte del Señor, el recordatorio de la muerte de Yeshua, se empezaron a convertir esas celebraciones en comilonas, en borracheras, y bueno, Pablo tiene que ordenar eso ahí en el capítulo 11. Y vamos a cerrar la carta con la tercera sección, los capítulos del 12 al 16. Ok, aquí ya básicamente ya cubrimos lo más amplio de la carta. Capítulos 1 al 11 es como los aspectos correctivos. Capítulos 12 al 14 son el tema de los dones espirituales y el camino más excelente. Y cerraremos la tercera parte con capítulos 15 al 16, la resurrección. Ya cubrimos la parte correccional del apóstol Pablo, que debería acabar con nuestra arrogancia, nuestra jactancia, el gloriarnos en los hombres, en la sabiduría de los hombres y poner como centro la cruz. Y es una herencia maldita que hemos recibido de la filosofía y el pensamiento grecorromano, que está inmerso en todo. En el mundo moderno, está inmerso en todo el pensamiento moderno, y que es una de las grandes amenazas aún dentro de los escogidos. Yeshua mismo dijo que en los posteros tiempos habría falsos cristos, falsos mesías, y que engañarían, harían señales y prodigios de tal manera que estarían tratando de engañar, si fuese posible, a los escogidos. Entonces, bueno, si tú eres elegido, solamente recuerda este mensaje del apóstol Pablo. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran en la cruz. Ahí están toda la más grande sabiduría se encuentra allí, y con tristeza he visto cómo algunos, sobre todo en este movimiento de las raíces hebreas, se han alejado de la cruz en búsqueda del conocimiento más original, más fidedigno, en búsqueda de los conocimientos arqueológicos más recientes, o de los mejores historiadores, o de los mejores expertos en lingüistas, y en esa búsqueda de conocimiento y de sabiduría han dejado al lado el mensaje más poderoso que les transformó y les trajo a la fe, que es la cruz. Así que no te olvides de la cruz, no te olvides de el lugar donde recibiste la luz, donde tu corazón de piedra fue transformado en un corazón de carne. No te olvides de eso. Y va a cerrar el apóstol Pablo justamente haciendo énfasis en esto. Capítulo 12 al 14, los dones espirituales y el camino más excelente. 1 Corintios capítulo 12 versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sí? El resto del capítulo nos enumera los diferentes dones espirituales y que son diferentes y todos son necesarios, y equipara el apóstol Pablo los dones de los diferentes miembros de una comunidad con el cuerpo humano, que todo el cuerpo humano se ayuda, todos los miembros del cuerpo son importantes, ninguno es más importante que otro, todos son importantes. Y al final del capítulo 12, en el versículo 31, dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El camino más excelente. De todos los dones, de querer tener profecía, de querer conocer todos los misterios, ¿cuál es el camino más excelente? Eso se encuentra en el capítulo 13, uno de los capítulos más hermosos de toda la Escritura, sobre cuál es lo más importante, cuál es el camino más excelente. Y
Comienza diciendo, en el verso 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiña. Y escucha, esto lo está diciendo un erudito. Esto lo está diciendo un conocedor de las escrituras desde la niñez, un erudito tanto en el ámbito hebreo como en el ámbito griego, que conocía a los filósofos, conocía la sabiduría de este mundo. Y al final, que concluye este erudito, este hebreo de hebreos, este hombre que tenía de mucho en qué jactarse en la carne, que dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiña. Solo estoy haciendo ruido. Si no tengo amor, aunque hable misterios, cosas sublimes, celestiales, solo estoy haciendo ruido. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Con esta descripción, el apóstol Pablo dejó un legado del significado de la palabra amor como nunca antes se había escrito. ¿Y quién es la máxima revelación de este amor que no busca lo suyo, que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta y que nunca deja de ser? ¿Quién es la viva imagen de este amor? El Cordero muriendo en una cruz. Por eso es que ahí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí está plasmado el amor que hace que toda boca se cierre y que no nos quede otra más que caer de rodillas a sus pies. Ese es el lugar más alto en el universo. Permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Capítulo 14 nos habla de la profecía y las lenguas espirituales, un tema muy controversial, muy complejo, que solamente les voy a leer un pequeño fragmento que nos va a dar la clave del significado de las lenguas, las famosas lenguas espirituales, las famosas lenguas angelicales. ¿Qué son las lenguas espirituales y lenguas angelicales en las cuales tanto se hace énfasis todavía en los movimientos carismáticos o pentecostales? Bueno, el versículo 21 y 22 del capítulo 14 es el texto clave para entender lo que Pablo explica acerca de las lenguas. Dice así: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que, y así que es fundamental, así que todo lo que estoy enseñando de las lenguas, dice el apóstol Pablo, está basado en Isaías capítulo 28. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Les voy a dejar de tarea estudiar Isaías 28 y 1 Corintios 14 en el Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org si quieren saber el significado
de las famosas lenguas espirituales. ¿Son reales? ¿No son reales? ¿Debemos practicarlas? ¿O de qué se trata todo esto de las famosas lenguas espirituales que ahora se consideran como una señal de haber recibido el Espíritu Santo? Bueno, no se pierdan el estudio verso por verso de 1 Corintios 14, que solamente a manera de resumen les digo, y se los digo para dejarles ahí picados con la curiosidad. Para poder entender qué son las lenguas, tienes que entender lo que Isaías profetizó en el capítulo 28. Ese es el tema que tienes que entender para poder entender qué son las lenguas. Las lenguas son una señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. O sea, las lenguas son señal a los incrédulos. Y ahí les dejo la pista. ¿Quiénes son los incrédulos? Para quienes serían una señal las lenguas. Bueno, cuando veas Efraín en Isaías 28, hay de los ebrios, hay de los arrogantes, hay de los que se jactan de Efraín, hay de la corona de soberbia de los ebrios a causa del vino de Efraín. Las 10 tribus del norte que estarían llenas de arrogancia, de jactancia, y Dios haría algo para juzgar esa incredulidad, ese juicio. Así que bueno, pues ahí les pasé ya una pequeña pista de qué son las lenguas, que aquí claramente el apóstol Pablo dice que son señal para los incrédulos. Y con eso cierra el capítulo 14 y última sección de esta pieza del rompecabezas, capítulo 15 y 16, la esperanza de la resurrección. La esperanza de la resurrección. El tema central del mensaje del nuevo pacto, del mensaje del apóstol Pablo, la esperanza de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Más adelante, en el versículo 20 al 22, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este es el tema central del capítulo 15, la resurrección, y de hecho este texto nos servirá como el texto para revelarnos el lugar de esta pieza del rompecabezas en el rompecabezas de 66 piezas. En el capítulo 16, y con esto vamos a cerrar, se habla de la ofrenda para los pobres de la comunidad en Jerusalén, y se habla de un pasaje muy fuerte, de los pasajes más fuertes que escribió el apóstol Pablo, y es una maldición al que no ame a Yeshua. 1 Corintios 16, 21 al 24, con esto cierra la carta: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías, sea anatema, sea maldito, sea cortado de Israel. El que no ame a Yeshua, sea cortado de Israel. El Señor viene. La gracia del Señor Yeshua el Mesías esté con vosotros. Mi amor en el Mesías Yeshua esté con todos vosotros. Amén. O sea que para ser parte de Israel tienes que, como dice Apocalipsis capítulo 12, guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Yeshua. Si no tienes ambos fundamentos, entonces no puedes ser parte de la nación santa. Oración por la revelación de la pieza número 46 del rompecabezas. Oración por la revelación de la pieza número 46 del rompecabezas. Bueno, nos vamos a enfocar en 1 Corintios 15, 51 al 55 para embonar
1 Corintios al resto del rompecabezas. 1 Corintios 15, 51 al 55 dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y qué curioso, qué interesante que nos tocó estudiar esta pieza del rompecabezas justo en la semana que nos estamos preparando para celebrar la fiesta de las trompetas. Aquel día cuando con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en el Mesías resuciten primero, después nosotros los que hayamos quedado hasta ese momento y le recibamos en las nubes. Así que este es el tema con el que va a concluir esta carta, el tema de la resurrección, y esta es la pieza clave para embonar a la comunidad de Corinto en todo el rompecabezas. ¿Quiénes eran los corintios? ¿Y quiénes eran los romanos? ¿Y quiénes eran los efesios? ¿Y quiénes eran los tesalonicenses? ¿Y quiénes eran los colosenses? ¿Y los efesios? ¿Y los gálatas? ¿Quiénes eran todos estos gentiles a los que el apóstol Pablo les predicó? A los que el apóstol Pablo de manera incansable fue a incluso arriesgar su vida para traerlos de vuelta al redil. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, la clave para saber quiénes eran estos corintios, estos de quien Yeshua dijo que tenía mucho pueblo en esta ciudad tan pervertida, ¿quiénes son? Bueno, para poder entender eso y para poder tener la convicción de quiénes eran los corintios y quién eres tú, si también has sido alcanzado y si también tienes la promesa de la resurrección y tienes la fe y la convicción de que vas a resucitar de entre los muertos, bueno, la clave está en el texto que el apóstol Pablo cita al hablar acerca de la resurrección. En el versículo 55 del capítulo 15, él menciona un texto de la profecía de Oseas, capítulo 13, versículo 9 al 14. El texto que cita está aquí en el versículo 55, se los leo y dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea que cuando los creyentes en Cristo, cuando los cristianos resuciten, entonces se cumplirá la profecía de Oseas. Cuando los cristianos resuciten, cuando los corintios, los romanos, los efesios, los mexicanos, los guatemaltecos, los gringos, cuando esos cristianos resuciten, se cumplirá esta profecía de Oseas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¡Surprise! ¿Quiénes eran los cristianos que habrían de resucitar? Vamos a leer ahora el contexto de Oseas 13, 9 al 14, que Pablo le aplica a los corintios. Vamos a ver qué dice Oseas 13, 9 al 14. Y comienza diciendo así: Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste: dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Y ese es el pecado de Israel. Se jactó en los hombres, se jactó en el poderío militar, se jactó en sus reyes. Y entonces Dios le dice: ¿dónde está tu rey? ¿Dónde están todos los hombres en los que te jactabas? ¿Te dan cuenta? Israel cayó en el mismo pecado de los griegos y de toda la humanidad: el orgullo, la arrogancia, el confiar en sus carros, en sus caballos, confiar en sus propias capacidades. Y aquí dice el Señor: te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. Y Efraín, Israel, no eres sabio. La verdadera sabiduría no está en jactarte, en ser orgulloso, en ser arrogante, en pensar que tú tienes poder. Esa no es sabiduría. La verdadera sabiduría te va a ser revelada en la cruz. Y una vez que esa sabiduría te sea revelada en la cruz, entonces vean lo que dice: de la mano del Seol los redimiré.
de la mano del Seol, del sepulcro los redimiré, los rescataré, pagué un rescate por ellos, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. ¿Y qué significa eso de que la compasión será escondida de mi vista? Bueno, la compasión hacia la muerte, la compasión hacia el ángel de la muerte, porque ¿quién es el que causa la muerte? El ángel de la muerte. La sangre del cordero libró a los primogénitos de la muerte. En la fiesta de la Pascua fue la sangre del cordero la que libró a los primogénitos de Israel de morir. ¿Y qué es lo que va a hacer con el ángel de la muerte? Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que la muerte es un ángel que va a ser confrontado y va a ser lanzado a la muerte, al lago de fuego. Y en Hebreos capítulo 2, 14 al 17, también nos habla de esto del ángel de la muerte. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos, una referencia a los hebreos, una referencia a Israel, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, él hablando de Yeshua. ¿Para qué? ¿Para qué Yeshua participó de lo mismo? ¿Para qué Yeshua se hizo carne? ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo carne? Aquí está la respuesta. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. El diablo es el ángel de la muerte. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea que así como fueron librados de Egipto, ahora el Señor nos va a libertar de la servidumbre, al temor, el temor a la muerte, nos va a liberar de eso, nos va a liberar del sepulcro. Y vean lo que dice el verso 16, y con esto cerramos de manera contundente quiénes eran los corintios y quiénes eran los romanos y quiénes los efesios y quién es cada uno de los que ha sido librado de la muerte. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Yeshua vino a socorrer a la descendencia de Abraham, que se habían llenado de orgullo, de jactancia, de arrogancia, que comenzaron a confiar en sí mismos, en sus carros, en sus caballos, y eso los llevó a la muerte. El orgulloso, el arrogante debe morir. Maldito el que es colgado en un madero. Así que Yeshua toma ese juicio por el pecado de orgullo y por eso él tiene que ser levantado en un madero. Y de esa manera, en la carne, destruye todo ese orgullo, toda esa arrogancia y dice, ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y concluye el capítulo 14 de Oseas, el último capítulo de Oseas, versículo 4 al 5, diciendo, yo sanaré su rebelión. Yo sanaré su rebelión. La rebelión es sinónimo de orgullo, de arrogancia. Y todo ese orgullo, toda esa arrogancia griega, ¿cómo Dios va a sanar ese orgullo, esa arrogancia en su pueblo Israel? ¿Cómo? Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Primera carta a los Corintios es una pieza más del rompecabezas donde Dios instruye a su pueblo a dejar la filosofía griega, la búsqueda de sabiduría, su orgullo, su arrogancia, que busque el camino más excelente, el camino del amor, el camino de la humildad y la esperanza de que en ese camino encontrará la vida eterna, la resurrección de entre los muertos. Y por eso concluye el capítulo 16 exhortando a ayudar a los pobres, a los humildes, y concluye diciendo, el que no ame a Yeshua es anatema. El que no ama a Yeshua es que sigue siendo orgulloso, sigue siendo arrogante, sigue pensando que por sus méritos puede alcanzar el favor divino, y por eso dice, el que no ame al Señor Yeshua sea anatema. Texto a memorizar, 1 Corintios 15, 54 al 55.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Padre, te damos gracias por esta comunidad de Corinto que tú redimiste, rescataste del Seol, del sepulcro, por tu gracia, por las promesas que le diste a Israel, que al mezclarse entre las naciones perdería su identidad, pero que tú, en tu amor eterno, entregarías al Cordero, al rescate, y del Seol, del sepulcro, nos redimiría, Señor. Y gracias a todos los que, como estos corintios, estábamos sin fe, sin esperanza, llenos de competencia, de rivalidad, de celos, de envidias, de perversión, de inmoralidad. Estábamos igual que ellos, Señor, y en tu gracia, en tu misericordia, del Seol nos redimiste, Señor, y nos has dado esperanza de resurrección, de vida eterna, porque has confrontado al ángel de la muerte. Bendito sea tu nombre, bendito, bendito el Cordero de Dios, Yeshua. Amén. Hemos llegado al final de esta pieza. Gracias por escuchar. Puedes hallar mucho más en www.descubrelabiblia.org. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti, y la pieza que faltaba en mi vida. Puedes pensar que solo hay una forma de amar, y te quiero decir que yo solía pensar también así, creyendo que no había nada más que me llene de verdad y me diera libertad. Tú puedes decir que la vida no es tan fácil de enfrentar y llegar a sentir que ya nadie te puede ayudar, buscando tus sueños alcanzar, porque quieres encontrar tu felicidad, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti. La pieza que faltaba en mi vida eras tú. Así descubrí que todo ese tiempo estuve ahí, esperando por mí la respuesta a lo que siempre pedí, un amor demostrado en esa cruz, que mi vida cambió, mis errores borró, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti. La pieza que faltaba en mi vida eras tú. Pon mucha atención, no pierdas este dato. Todos somos pasajeros, solo estamos un rato. Así que ponte a pensar que la vida es ahora. No todo es chatear y pasearse por la Roma. No vengo a predicarte, pero tienes que saber que alguien vino a salvarte de ti mismo y del ayer. Oíste de Jesús y tal vez lo ignoraste, sin saber que es el único que puede ayudarte. No soy religioso, pero tengo alma y tengo un Dios que me llena y me ama. Por eso digo lo que pienso, no te vayas a ofender. Jesucristo es la respuesta, lo tienes que saber. Cayendo